Les solicito, por favor, consulten votación económica si es de aprobarse el orden del día. Muchas gracias, senador Narro. Pues pasamos a la discusión. ¿Alguna senadora o senador que quiera hacer uso de la voz en relación con el dictamen mencionado? Claro que este proyecto lo que busca es tener un órgano electoral verdaderamente imparcial, honesto y que se ponga al servicio de la ciudadanía y de las leyes. Se busca una democracia participativa, pero también tener una democracia barata en nuestro país, que ya no haya derroche. Hemos visto en las redes sociales declaraciones en el sentido de que los consejeros electorales no están ni capacitados ni a la altura para estar en esa responsabilidad. De 9 consejeros electorales, 4 son abogados, el resto no conocen la ley. Otros son empresarios, creo que hasta socios del club de fútbol, los Pumas, entiendo, a ver qué dice Ciro Murayama, si es cierto o no es cierto, habrá que preguntarle si es o no es socio de los Pumas. Y ellos traen una grilla barata, corriente, queriendo confundir al pueblo. El INE no se toca, el INE no se toca. Y entre ellos se andan toqueteando, coquetos, baratos, corrientes y además corruptos y tontos. Desconocen la ley. Con esto no sé qué van a decir, porque con lo otro que venía, que hay que reconocer que traía algunas cuestiones que no eran y que no van, pues, los famosos duendes ahí le movieron, pero ya con este proyecto que estamos presentando no tienen razón de oponerse ni de protestar. Se va a terminar con la democracia, que se va a acabar el régimen democrático porque estas reformas atentan contra ese principio. Quiero decirle yo a los compañeros que efectivamente cuando hablamos de democracia moderna, representativa, hablamos de una democracia que tiene necesariamente que tener partidos políticos. Nadie ha planteado la supresión de los partidos políticos, pero además de los partidos políticos se requiere un sistema electoral que tenemos nosotros, en este caso con las leyes que rigen los procesos electorales. En ese sentido, pues evidentemente que un sistema electoral pues refleja en un momento histórico concreto las fuerzas políticas que se mueven al interior de los órganos de representación, de los órganos representativos como son los congresos. Y en este caso vemos nosotros que pues está planteando que en un momento hubo pues partidos hegemónicos que impusieron un sistema electoral que beneficiaba necesariamente y preponderantemente a grupos de poder. En este caso, después de la gran insurgencia electoral que se dio en el 18, evidentemente que es una manifestación del interés popular como un reflejo precisamente de la democracia para que nosotros hagamos los cambios que se requieren en nuestro sistema electoral. Y evidentemente nos damos cuenta que el sistema electoral que rige a nuestro país pues también tiene defectos y todo sistema electoral tiene que adecuarse a las nuevas circunstancias. Y en este caso, sin lugar a dudas, pues, el dictamen que hoy se analiza y se discute, derivado de la minuta turnada por la Cámara de Diputados, puede marcar una profunda huella en el devenir democrático de México. Ha llegado la hora de avanzar en nuestra democracia, de que su bagaje legislativo y su aparato orgánico estén a la altura de las expectativas ciudadanas.
de que las elecciones, tanto federales como locales, se desarrollen bajo los principios que marca la Constitución, haciendo la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad y la austeridad auténticos principios rectores que se cumplan sin ninguna cortapisa. Los mexicanos, en la inmensa mayoría, repudiamos el alto costo de los procesos electorales, la obesidad del aparato burocrático que los conduce, el uso de criterios discrecionales para sancionar a partidos y candidatos, haciendo nugatoria la voluntad ciudadana, pero sobre todo rechazamos el fantasma del fraude electoral que por desgracia nos ha perseguido a través de la historia. De este modo estamos ante una reforma electoral que, si bien no tiene el calado de una constitucional que hubiéramos querido y que efectivamente hubiera creado nuevas condiciones de participación ciudadana, representa importantes avances para nuestra democracia. Ese INE ciudadano es intocable. Lo que no es intocable es la burocracia que se ha adueñado del nombre del INE, que ha secuestrado al nombre del INE 2 o 3 consejeros protagónicos compulsivos, quienes a nombre del INE, ellos no son sino una fracción mínima del INE, porque no le han preguntado a los ciudadanos si esas personas lo representan en sus opiniones políticas, han hecho declaraciones constantes. Queridas amigas y amigos, gracias a la Marcha Rosa, gracias a la marcha de todas y de todos, espontánea, democrática, pacífica, alegre, las y los diputados del PAN, PRI y PRD echaron para atrás la reforma constitucional en materia electoral que quería el presidente de la República para desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Entre todas y todos evitamos ese gran daño a México. Sin embargo, la amenaza continúa, porque el presidente es autoritario y logró pasar un paquete de leyes en la misma Cámara de Diputados, leyes secundarias, que ni siquiera le dio la oportunidad a las y los diputados de oposición y tampoco a los de Morena de conocerlas, y las votaron a favor. Ahora se votarán en el Senado mañana, día martes. Entonces tenemos que seguir en marcha, amigas y amigos. Los invito a la concentración que habrá, vestidos de rosa y blanco, el día de mañana de nuevo, de las y los ciudadanos para defender la democracia, la libertad, a nuestras instituciones. El INE no se toca. La cita mañana en el Senado, 9 de la mañana, en punto, para juntos ver la sesión. Vamos a tener unas pantallas para que todo el mundo pueda ver lo que está sucediendo al interior del Senado, pero vamos de nuevo a decir, el INE no se toca. A nombre de facciones políticas opositoras al régimen, y han secuestrado, como yo decía, el nombre del INE sin haber consultado nunca a los millones de ciudadanos que formamos el INE ciudadano. Hemos impulsado para que actúen realmente como árbitros y no como actores políticos. Nosotros creemos que hay un tema de constitucionalidad del trámite legislativo. Concretamente, si no recuerdo mal, el artículo 72 sí, pero el inciso creo que es el G de la Constitución, donde establece con claridad que no se pueden presentar 2 proyectos en un mismo año a la discusión. Que de la última minuta que tuvimos conocimiento, independientemente de lo que metieron los duendes en la Cámara de Diputados, como ya se ha reconocido incluso por el Poder Ejecutivo, que no son duendes, que son reservas que presentaron. Son reservas que presentó la diputada Irma Juan Carlos de Morena, Irepan Maya Martínez de Morena, María Eugenia Hernández Pérez de Morena, Graciela Sánchez Ortiz de Morena, Manuela Alejandro Robles Gómez de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Morena, y ahí yo ya no supe si queda o no queda la sala especializada del Poder Judicial de la Federación. Vemos violación al artículo 41 de la Constitución. En la eliminación de la estructura del instituto, voy a abordar un poco el tema un poco más, pero
en el establecimiento solamente de una estructura temporal, en la reducción y compactación de los órganos ejecutivos y técnicos, en el recorte estructural, en sujetar al INE a normas administrativas y presupuestales reguladas desde el Ejecutivo Federal, que vulneran desde nuestro punto de vista la autonomía constitucional, es una autonomía constitucional del INE, y esto excede las facultades legislativas desde nuestro punto de vista. Quiero señalar que hay un servicio profesional electoral nacional establecido en el artículo 41 de la Constitución. Servicio profesional electoral. Esta palabra de profesional es un adjetivo constitucional, no es un capricho ni un lujo. Esto cuesta dinero, en esto hay que gastar. Y a la hora de compactar a las juntas ejecutivas distritales, ejecutarlas en una sola persona, la organización, la capacitación, el registro de electores, todo lo que conocemos, pues se debilita la capacidad operativa del instituto. Si el día de hoy leemos El País, vemos una entrevista en la que el senador Monreal habla de que la encuesta de Morena para elegir candidato a la presidencia tiene que ser imparcial y objetiva, que de lo contrario es una farsa, la farsa entre comillas, así está en El País el día de hoy. Si ustedes leen los periódicos, el señor Ebrard, el canciller, pide un piso parejo. O sea, no están creyendo en una imparcialidad y en una objetividad y en un piso parejo dentro de propio Morena. Como decidan en Morena el candidato a la presidencia, la verdad a mí me tiene sin cuidado. Sino que el piso parejo y la farsa no sea para los mexicanos. Lo que reclama Monreal para su partido y lo que reclama Ebrard para su partido, yo lo hago mío para las mexicanas y los mexicanos. Es cierto que dos consejeros, yo respeto muchísimo al senador Álvarez Lima, 2 o 3 consejeros, de repente toman un protagonismo sobre los otros. Esos ya se van. Hoy ha anunciado la Cámara de Diputados la convocatoria. Esos 2, Ciro, Lorenzo, ya se van. Por la opinión de 2 o de 3 consejeros que en abril se van. No es necesario despanzurrar a todas las vocalías, a las 300 vocalías que organizan las elecciones, que ponen las casillas, que arman los módulos de elector, por 2 o 3 consejeros electorales que ya se van en 4 meses. Sinceramente, este diseño ha costado mucho, ha trabajado gente, y solo quiero invocar a 2 que están fallecidos y que son de respeto de ustedes y de nosotros, o al menos mío: Eberto Castillo y Luis Álvarez, en la tierra del presidente Espino, donde hasta una huelga de hambre se hizo por poner exactamente por un piso parejo, por unas elecciones objetivas, imparciales, por un arreglo institucional que les ha dado a Morena más de 20 gubernaturas de las 22 que se jugaron, y que solo hubo problemas postelectorales en Puebla. Yo sinceramente llamo desde esta comisión, y agradezco al presidente y al secretario que me den la palabra, pero yo llamo a Monreal a que ya deje los malabares verbales, a que ya estuvo bueno de jalarle la liga al presidente. ¿Quiere reintegro en Morena? Que lo diga. Sí. Ya que se defina. Esto, entre comillas, se dice en la mañanera y yo estoy de acuerdo. Y está de acuerdo el senador Salgado Macedonio. Es tiempo de definiciones. Defínete, senador Monreal. Ya estuvo de tibiezas, ya estuvo de estar jugando. Nosotros lo hemos apoyado en la oposición para presidente de la mesa directiva, para presidente del Senado,
y andar buscando el capital en la oposición para luego irlo a cobrar al gobierno, o andar buscando en el gobierno para venirlo a cobrar a la oposición, pues eso no es que él saque el peine bien y defina de qué lado está. Del lado de la restauración autoritaria de un INE débil, no terminar con el sistema de partidos, o del lado de defender la eficacia del instituto, que desde nuestro punto de vista, el Grupo Plural, ha sido correcta, entre otras cosas, porque varios de nuestros compañeros senadores están despachando en los palacios de gobierno. Que el INE por supuesto que se toca. Se toca para no tener un organismo y un proceso electoral considerado el más caro del mundo, y ahí les van unos datos. Se toca para no tener los funcionarios más caros de este país y los árbitros electorales más costosos del planeta. Bueno, guardadas las proporciones, un costo promedio les doy, es 114 más alto que el de Estados Unidos y el mayor de Rusia. Estoy hablando de los votos. Brasil o Francia, según la BBC de Londres, en un estudio publicado también en el diario Reforma, según el estudio, en México el voto ronda en $25 promedio, mientras que en Estados Unidos es de 11.25. Claro que debemos de tocarlo para reducir una estructura interna que es opaca en sus gastos administrativos y que ha sido muy cuestionada, y no por pocos medios de información del país. Por supuesto que debemos de tocarlo para volver realidad el deseo del 74% de la población, que en la encuesta que llevó a cabo el propio INE y que precisamente, y hablando de opacidad, trató de ocultar, en el que se manifiesta la gente y dice que debe de reducir su presupuesto en este instituto. Este organismo, como todos los entes públicos que son para el pueblo de México, deben modificarse, actualizarse y mejorarse. Hablar de no tocarse en contrasentido es hablar de organismos intocables, y eso simplemente no tiene cabida en ningún país que se jacte de ser democrático. Por supuesto que la discusión la debemos centrar en los cambios que se proponen en esos proyectos de dictamen que estamos discutiendo, ya sea con reformas directamente a la estructura y funcionamiento del INE, como a los que implican cambios de otra naturaleza, pero de suma relevancia y que en su momento será motivo de un debate en el Pleno seguramente. Pero la oposición, bueno, la gran mayoría, aquí hay algunos elementos que reconozco su presencia, pero bueno, hubo un intento de vacío. A todos ellos, pues es la decisión que quieren tomar y ellos darán la cara a la ciudadanía. El INE, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, el mismo Poder Judicial, claro que se tocan cuando estos se realizan dentro del marco legal y atendiendo el proceso legislativo adecuado. En México no debe haber instituciones intocables. Eso sí es retrógrada y antidemocrático. Mejoremos mejor el debate, corrijamos los que se considere necesario, como se hizo con la minuta que llegó de la colegisladora, cambiemos lo que sea para beneficio de México. Después de todo, esa es la esencia de la existencia misma de los parlamentos. Por eso es importante que demos este debate. Es nuestra función primordial, es modificar y crear leyes, cambiar para mejorar, tocar las instituciones que deban modificarse. Para eso nos pusieron nuestros representados. Vayamos ante el Pleno a dar el debate con un mensaje muy claro y contundente. Aquí en México no hay ninguna institución que sea intocable. La instrucción es mejorar y de eso se trata este debate. Gracias, presidente. A mí me queda claro que ustedes se sienten muy cómodos haciendo esta reforma, puesto que ustedes se sienten muy cómodos pues viviendo en el pasado, porque literal esta reforma que ustedes el día de hoy están aprobando de forma arbitraria, lo único que genera es un retroceso en la vida electoral del país, ¿no? Creo que yo tengo 35 años y a mi generación ya nos ha tocado vivir un instituto electoral autónomo, pero pues ustedes están acostumbrados a las viejas prácticas. Todo eso de lo cual ustedes han criticado por tanto tiempo y que presumieron ser diferentes, pues lo único que están haciendo es plasmarlo aquí el día de hoy de forma totalmente arbitraria.
A mí sí me preocupa que el 2024 lo que vamos a vivir es una elección de Estado. Y me preocupa por la democracia, porque yo sí estoy convencida que en mi partido vamos a tener un excelente resultado en el 24. Pero ¿qué es lo que sí vamos a ver? Vamos a ver un despilfarro, porque finalmente con esta reforma, pues el tope de campaña es únicamente una sugerencia. Y lo que vamos a ver es vehículos oficiales por todas las campañas electorales, vamos a ver eventos masivos, grandes cierres de campaña como en el viejo régimen, y donde por supuesto que los servidores públicos serán protagonistas en cada una de estas campañas. Lo único que ustedes quieren es seguir perpetuando esta campaña que tienen desde hace 4 años y que pretenden continuar el próximo año hasta llegar al 24. ¿Qué es lo que los ciudadanos vamos a padecer? Pues que no va a haber piso parejo. Vamos a ver elecciones totalmente en la intromisión del Estado en las elecciones. Y bueno, pues a ustedes, yo estoy de acuerdo con la austeridad y con hacer recortes, pero hagamos recortes funcionales, no hagamos recortes únicamente de funcionarios electorales que incluso ponen en riesgo pues la propia operatividad cuando vaya el día de mañana, el próximo año, un joven a querer sacar su credencial de elector y pues muy probablemente ni siquiera haya dónde o quién le vaya a entregar esa credencial de elector. Digo, eso es a lo mejor el mínimo ejemplo. Hasta el hecho de que el día de la elección al no vamos a tener un PREP, lo que ustedes quieren también es contabilizar rapidísimo, sin que a lo mejor existan las actas por parte de los representantes de los candidatos o de los propios partidos políticos para poder cotejar el resultado de la elección. Entonces, lo único que estamos viendo, pues están tocando al INE porque literal están violentando al INE. Esto no es una reforma, esto lo único que están ustedes realizando es buscar la forma de perpetuarse en el poder, porque de ahí vienen y es a lo que están desafortunadamente acostumbrados. Y ojalá, en verdad, en lugar de querer hacer esto siempre en lo oscurito, en reuniones en corto, reformas, le cambiaron 3 cosas, pero sigue siendo exactamente igual de peligrosa y dañina la reforma, ojalá se prestaran a un diálogo real. Ojalá pudiéramos verificar artículo por artículo, en mesas de trabajo, en foros abiertos. Creo que este es además un tema en el cual la ciudadanía quiere trabajar. Y claro que estaríamos de acuerdo en llegar a acuerdos. Pero bueno, creo que no es la disposición. Está además decirlo que el voto del Partido Acción Nacional será en contra, porque nosotros pues defendemos al INE, pero sobre todo defendemos el voto que tantos años le ha costado a los mexicanos garantizar en las urnas en cada una de las elecciones. El Senado, podemos decirlo, ha actuado de manera responsable y es nuestra función cuidar el proceso legal y en esta ocasión no fue la excepción. Debemos reconocer que con estos dictámenes avanzamos en diversos aspectos, entre los que destacan ajustes para garantizar la paridad de género. Se actualiza el lenguaje bajo el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género. Se avalan los sistemas normativos indígenas. Se incluye el voto de las personas con discapacidad en estado de postración. Se integra el Sistema Nacional Electoral. Se observa el principio de austeridad. Se eliminan los fideicomisos del INE y se indica que ni el sueldo de las personas consejeras del INE ni el de los magistrados electorales podrá ser más altos que el del presidente. Particularmente celebro que en el dictamen se haya otorgado al Instituto Electoral la facultad de ordenar la suspensión de la entrega de bienes o beneficios de candidatos, partidos o cualquier persona para promover el voto de alguna candidatura. Al respecto, quiero destacar que derivado de los últimos procesos electorales, en el mes de abril presenté una iniciativa para robustecer las sanciones a estas conductas y tipificar la entrega de tarjetas electorales como delito en la Ley General en materia de delitos electorales, pues condicionan los beneficios que se prometen a un resultado electoral determinado. Yo trato siempre, me esfuerzo de ser lo más objetivo posible. No creo que existan blancos y negros en términos de decir que toda la propuesta del presidente era incorrecta, ¿no? Ni que toda era adecuada, pues. Tenía 12 puntos
8 de ellos, yo en lo personal me parecían bastante debatibles. Soy autor de iniciativas en muchos casos similares, reducción de financiamiento público, mayor debate, mayor libertad de expresión, en fin. Pero había 4, y si me apuran 2, que para mí eran innegociables. O sea, nada que pudiera estar en la mesa valía el otorgar esos 2 daños al país, que era la invasión a la autonomía y la independencia del INE, cambiando el modelo en donde era posible tener personas afines a un gobierno, un partido político a través de la popularidad, y 2, esta desaparición del voto directo por los diputados y convertir la Cámara en puros plurinominales, lo que generaba una sobrerepresentación del partido en el gobierno. Para mí esos 2 eran las grandes manzanas envenenadas que por nada del mundo las hubiese negociado. Me da mucho gusto que no haya pasado y creo que fue un triunfo ciudadano, particularmente de la marcha que se manifestó. Dicho eso, me parece increíble la actitud del Ejecutivo del mismo día que se le rechaza la reforma constitucional, pues hacer un berrinche y en un capricho mandar una reforma de leyes secundarias que, con todo respeto para los legisladores, votaron sin ver. Si yo tengo aquí, este es el documento equivalente a nuestro dictamen, este que tengo en mis manos. Es similar, pues, en tamaño el dictamen de la Cámara de Diputados. Vean esto, pues, vean esto, todo eso. ¿Ustedes creen de verdad que en unas cuantas horas los diputados recibieron y analizaron y votaron a conciencia lo que dice aquí? Son 6 leyes, por Dios, pues, cientos de artículos, cientos de páginas. Es verdaderamente irresponsable lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que el mismo día se votó, más allá de que esté bien o esté mal, está mal legislar así, está mal hacer un nuevo sistema democrático electoral, así basado en, tengo este documento, no sé ni lo que dice y ya vamos a votarlo. Pues eso no es correcto en ningún lugar. Llega al Senado y se prometió que iba a ser distinto, pero con todo respeto lo digo, ha sido una simulación porque pasó exactamente lo mismo. O sea, llegó un día, en ese mismo instante se turna a las comisiones. 2 días después, a las 11:55 de la noche, se recibe el dictamen, o sea, ¿no? Con cambios, y ahora ya estamos votando. ¿Saben lo que significa hacer un análisis adecuado de esto? Pues poder hacer un comparativo. Esta es mi otra carpeta, es el comparativo, ley vigente, ¿no? Minuta aprobada, dictamen con los cambios, y resulta todo esto. Son puros artículos de ley, no traen ni exposición de motivo, puros artículos de ley. Todo esto es lo que ahorita se va a votar. Sinceramente, querer decir que se pudo hacer este trabajo a conciencia en un día, que es de cuando nos mandaron el dictamen para acá, es falso. Yo me considero una persona estudiosa y me dediqué a estudiar con mi equipo todo esto. Y lo leí todo, pero no es de todas maneras el grado de comprensión que tienes que tener para modificar 6 leyes que van a establecer las nuevas reglas de las elecciones en México. Todo un nuevo procedimiento de impugnación, nuevas reglas de partidos políticos, nuevas reglas de procedimientos, una nueva configuración en el INE, no es adecuado. O sea, la verdad de las cosas es que más allá de si creen tener razón o no, es una irresponsabilidad. No se debería legislar así, nunca. Y menos cuando no tienes una prisa legal real. O sea, se vence el término para hacer los cambios legales en mayo del año entrante. Perfectamente pudiéramos abrir foros, análisis adecuados para que vinieran expertos, consejeros, el propio INE a discutir y debatir con el gobierno, que no venga el secretario escondidas a una reunión privada, que venga una sesión pública y transparente donde debatamos públicamente de cara a la nación un dictamen que conozca no solo nosotros, sino también los mexicanos. Eso sería lo responsable. No entiendo la prisa, más que pues darle gusto al presidente de la República en este enojo y berrinche que tiene de que no pasó su reforma constitucional. Pues por Dios, yo de veras jamás voy a ser parte de ello. Como sé que ya lo quieren hacer, pues déjenme entrar al fondo del asunto. La reforma, por más que lo indiquen, es negativa en su mayor parte, pues, no toda, pero en su mayor parte. Hay 4 ejes fundamentales que en lo personal yo veo peligrosos de esta reforma y no tienen que ver con quién está gobernando, tienen que ver con que no es correcto que se establezca así el sistema electoral. El primer eje que veo, y está a lo largo de toda la reforma, es que es una reforma hecha partiendo del odio al árbitro electoral.
de un resentimiento, de un sentir del presidente que cree que le robaron elecciones, no sé cuándo, y pues por eso quiere acabar con el árbitro electoral y lo quiere inhabilitar y lo quiere debilitar. Entonces le quita atribuciones, le quita estructura, le va amarrando los brazos de manera tal que lo convierte en inoperante. Y estoy hablando, no estoy hablando al aire, estoy hablando de que las reformas que están planteando en este documento tiene por resultado que desaparece el 84% del servicio profesional electoral. 84%. Estás hablando de que alrededor de 2.500 elementos profesionalizados que se tienen, no en el INE central, sino a lo largo de todo el país, estás dejando un poquito más de 300. ¿Así? Entonces, ¿cómo puede ser posible que piensen que con ese porcentaje, 16% de las personas que están en el servicio profesional electoral, el INE va a poder desarrollar en todo el país todas las labores? Y no estoy hablando de labores de gente que está sobrepagada, sin una función, no. Estamos hablando de al que le toca capacitar a los funcionarios de casilla. Estamos hablando del que le toca ayudar para la actualización de las secciones electorales. Estamos hablando del que está ayudando para la credencialización. Estamos hablando del que le toca ir a hablar con las escuelas para poder usar sus instalaciones para el proceso electoral. De esa labor estamos hablando, fiscalización y demás, no de es que tiene muchos asistentes, no estamos hablando de eso, estamos hablando del corazón de la labor del instituto. Por eso decimos, oye, es que estás debilitando institucionalmente al INE, es el primer eje. Y eso es negativo, gobierne quien gobierne, deberíamos de tener un órgano sólido, robusto. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede achicar? Yo estoy convencido que sí. Pero debió haber sido fruto de un trabajo coordinado en donde hiciéramos una mesa de trabajo, el legislativo y el propio INE, y en irnos función por función, escuchar el argumento de por qué tienen tantos y ver las áreas de mejora, no simplemente fusionar. Al grado que juntas distritales las quieren desaparecer y dejarlas con un solo funcionario. No, pues no va a poder, pues, esta persona hacer el trabajo local. Entonces es la primera manera de atacar al INE. Dicho de más está que, o no está de más decir, que está plagado de inconstitucionalidades, como por ejemplo quererte meter con la estructura de los órganos locales, que no le toca a este Congreso, sino a las leyes locales. 2, para mí lo más grave, transferencia de votos. Que este dictamen la quita, pero pues quién sabe, ¿no? Porque vino el secretario de gobierno y resulta ser que le dijo a Monreal que no le acepta sus comentarios de inconstitucionalidad, y escucho al PT que vuelve a poner en la mesa la negociación de la transferencia de votos. Sería un fraude electoral legal, así tal cual. No sé si le queda claro a quien me está escuchando qué es lo que se había intentado por la Cámara de Diputados, que afortunadamente este dictamen quita, pero que yo no voy a dejar de hablar de ello por el peligro que hay hasta que se vote. Significaba que en un convenio, así, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuánto vales? 6% vales, sí, perfecto, 6% de los votos vas a tener. No importa cómo vote la gente, ¿eh? No importa si se saca 1% de votos. Dice el convenio que tú vales 6 y 6% vas a tener. Tiempo, senador. Con todo respeto, pues estoy hablando de cientos de artículos. O sea, y están discutiendo en lo general en particular. Yo me quisiera tomar el tiempo que se merita el tema. Culmine, senador. Bueno, me falta un ratito. O sea, en un convenio implica vida artificial para los partidos políticos. No, pues sí, ahora resulta que tengo 3 minutos para debatir 6 leyes y cientos de artículos. Pues digo, por favor, pues no. O sea, implica que en un convenio digas que un partido va a sobrevivir. O sea, dice la Constitución que necesitas el 3% nacional para conservar tu registro. Pues claro, si un convenio te regala 6%, vas a vivir por siempre. Y eso nos va a costar a los mexicanos dinero al año, ¿verdad? Y ya se declaró inconstitucional. Y ya se declaró inconstitucional en el pasado. Dinero. Segundo, una integración artificial en la Cámara. Porque si no logras el 3%, no tienes derecho a diputados pluris, pues. Entonces, si le pones la transferencia de votos, van a tener partidos políticos derecho a legisladores pluris, cuando no se lo ganaron. Tercero, una sobrerepresentación,
porque a través de las coaliciones hacen trampa, pues, como pasó en el 18 y antes también, de te voy a mandar tu diputado para allá y a ti te faltan tantos pluris y se termina generando una sobrerepresentación mayor. O sea, al final lo que pasa es, pues es un fraude a la ley, y eso sin contar el chantaje permanente y extorsión que iba a representar para los partidos políticos coaligados, porque ahí quiero ver que le firme la coalición un partido si no le dan el porcentaje que quiere de exigencia de voto artificial. Entonces, para mí esto es gravísimo, se quitó, pero no dejo de mencionarlo porque sigo escuchando que están intentando los partidos chicos regresar a eso. Les anticipo que es inconstitucional. Eso la Corte ya lo tumbó en el pasado y ojalá no regresen a ello. 3, le están quitando los dientes al INE. O sea, este proyecto, con todo y el dictamen, debilita al árbitro electoral y al tribunal particularmente en las sanciones que pueden poner. O sea, quieren que lo más grave que sea reponer el procedimiento. Oye, a ver, no quieres que te sancionen fuerte, no te portes mal. O sea, no violes la ley, está bien claras las reglas. Tú te estás postulando con unas reglas, las cumples, te van a dejar la candidatura, no las cumples, te van a quitar la candidatura. O sea, así de sencillo. Deberíamos estar hablando de fortalecer al árbitro y al tribunal para facultarlos a quitar candidaturas cuando entre un peso del crimen organizado, para quitarle la candidatura y que no puedan postular, es más, los partidos políticos, cuando se rebasen el tope de campañas, no debilitar al árbitro. Y 4, en lo que yo, en lo personal, después de una revisión con mi equipo vemos, es el peligro de la legalización de la intervención del gobierno a través de la propaganda gubernamental. Y quiero ser bien claro aquí, a mí me parece un exceso la ley mordaza que tenemos hoy. No estoy de acuerdo en que se limite la libertad de expresión. Me han sancionado, me acaban de sancionar, y me parece un exceso de interpretación. ¿Por qué? Porque el legislativo nunca quiso prohibir, por ejemplo, en revocación de mandato, que pudiéramos opinar. Tan es así que hasta habíamos incluido que podías tener spots en la tele y en la radio, los partidos hablando del tema, y abiertamente se pensó, yo estaba en la mesa, a mí no me van a venir a decir, que se pudiera dar un debate de ideas abierto, público y transparente. Pero eso es una cosa, la opinión, que yo estaría de acuerdo en que la opinión esté libre, y otra cosa es lo que plantea este dictamen. Lo que plantea es creer que en las elecciones puede haber campañas de difusión de gobierno de cualquier servicio público. Hoy la Constitución te permite salud, educación, protección civil. Cualquier servicio público quiere decir que mientras está una elección va a poder haber una campaña del programa de adultos mayores, ¿no? O de cualquier servicio que da, cualquier apoyo de educación sí puede haber, pero de cualquier servicio, de obras y demás. Eso, a lo largo de la historia, se encontró que era una intervención inadecuada del gobierno en las elecciones. Pues así viene, pues. Entonces, es un exceso. ¿Qué va a generar eso más la campaña sistemática que se ha hecho en un exceso de opinión de parte del gobierno, que se convirtieron en las mañaneras todos los días incidiendo, hablando de los procesos electorales, que está siendo replicado por los gobernadores? Pues va a causar un desbalance en las elecciones. Y yo sé que hoy gobiernan, pero mañana quizás no. Y bien que les molestaba que Fox estuviera opinando en las elecciones al grado que el presidente le dijo, cállate chachalaca, pues, y que generó después estas reformas electorales. No hagamos cosas pensando en quién está gobernando, hagamos cosas que estén bien. Ese es el planteamiento. Entonces, estos 4 ejes, después de un estudio detallado, me hacen concluir a mí que, sin poder afirmar que todos los artículos son malos, porque no lo son, trae acciones afirmativas, trae cosas, digamos, positivas, la conclusión mía es que, aún con los cambios que hicieron, el proyecto es negativo. Por cierto, tan no ha habido un examen a conciencia que, con mucho respeto lo digo, no para exhibir, sino para mostrar la falta de análisis real a este proyecto. Todavía hoy se afirma por el grupo mayoritario que se modifican artículos que no se modifican en este dictamen. Todavía hoy hablan de 70 artículos que están modificando. Son 31 los que modifican. Entonces, ¿por qué digo esto? No para querer exhibir que no saben lo que están hablando, sino para mostrar que no está seriamente analizado el tema. Al grado que sale la coordinación a decir, son 70 artículos que cambiamos, cuando son 31, los del dictamen. Entonces, sí te muestra, o sea, yo digo, oigan, hagamos una pausa,
abramos el debate, tienen los votos, lo van a poder votar en unos meses, pero hagámoslo bien. Hoy nosotros de insistir, pues vamos a votar en contra, evidentemente. Tienen derecho ustedes a hacerlo. Creemos y anticipamos que gran parte, no gran parte, pero una parte muy importante de este proyecto es inconstitucional. Y por lo tanto estaríamos impugnándolo ante la Corte. Yo espero que puedan hacer una reflexión y preguntarse si esto es lo correcto para establecer un nuevo sistema democrático electoral en México o no. Yo creo que definitivamente no. Yo también veo temas positivos. Eliminar la posibilidad de transferencia de los votos, como ha dicho bien y lo diremos hasta el final, hasta que caigan los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, de una vez, para decirlo claro. Vemos aspectos positivos que estamos dispuestos a acompañar. Por favor. Y del PRD. A ver, un tema sencillo del día de hoy. Ricardo Mejía, subsecretario, dice que la elección interna de Morena está amañada. Él habla de amaño. No lo hizo el PRIAN, no lo hizo Lorenzo Córdoba, lo hizo Mario Delgado. Está diciendo hoy Ricardo Mejía que la encuesta está amañada. Yo felicito desde aquí a nuestro compañero Armando Guadiana. Pero el propio Ricardo Mejía está diciendo que hay eso, que hay un amaño, y no fue el INE, y no fue el PRIAN, ni el Grupo Plural, ni Félix Salgado en esta ocasión. Se van a meter reservas mañana. Y por supuesto, lo que se ha venido aquí planteando se va a ver mañana. Se va a ver mañana. Y tenemos que ser fraternos y tenemos que ser solidarios, desde luego, con nuestros aliados, por supuesto. Que, por cierto, no necesitan vocero. Aquí ya salió el peine. Ya salió el peine. Pero está claro, queremos una democracia perfecta, es perfectible, se puede transitar a ella con un órgano electoral confiable. Miren, tú que hablabas de los despanzurrados, a ver, ¿quién despanzurró al IFE? A ver, dime, ¿ya no te acuerdas? Y contéstame en alusiones personales. ¿Quién despanzurró al IFE? Yo te digo, se llama Manuel Barlet. José Goldenberg, el que anduvo marchando el domingo que andaban ustedes ahí, marchando, que se pusieron bien colorados con media hora que andaban marchando. José Goldenberg, el primer presidente del IFE. Y Barlet ya se te olvidó, pues. A ver, te va. En 1988, para recordarle la memoria a quienes no nacían todavía y ya traen su corazón envenenado, oigan bien, en 1988 se hizo un fraude grotesco, gigantesco en este país, descomunal, para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Tú estabas chiquito, Cepeda, tú te ibas en la secundaria. En 1988 ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la elección. Miren, nada más para que se les caiga la cara de vergüenza. ¿Quiénes calificaban la elección? No había INE, el que no se toca, ni había IFE. ¿Quiénes calificaban la elección? El colegio electoral. ¿Y quién era el colegio electoral? Los diputados y senadores del PRI y del PAN, PRIAN. No existía esta cosa que ahora andan de nuevos. El PRI y el PAN se constituían en colegio electoral en 1988. ¿Quién era el presidente del colegio? El senador Emilio M. González. ¿Quién era el que le seguía? Emilio M. era senador. El otro era diputado federal, Juan José Osorio. Ambos de la CTM, que tenía a los trabajadores de rodillas. Fíjense nada más. Y ellos calificaban la elección, se autocalificaban y se llamaban presuntos diputados.
Yo llegué en 1988 con 2 costales de boletas quemadas, calcinadas y cenizas y las vacié en tribuna. Competí para diputado federal, Distrito 2, igual a Guerrero. Y me quedé como diputado federal. Salió el que decían que era el supuesto. Pero no logramos quitar al impostor Carlos Salinas de Gortari. Así se enseñoraron, señoras y señores del PRIAN, e impusieron unos programas electoreros pro Gresa, pro Campo, pro, todo puro programas que daban a cambio de votos, con despensas, con la foto del candidato. Ya no se acuerdan cómo era la democracia en este país. Y en 1989, voces como esta, buscamos que se creara un órgano electoral ciudadano. Nosotros le dimos vida al IFE. El IFE nace en el 89, 1989. Y luego la FEPADE, y luego el TRIFE, órganos que organizaran la elección, que sancionaran y que vigilaran, castigaran. Íbamos bien, pero no sé qué le pasó al IFE, lo despanzurraron, Germán, y lo convirtieron en INE. En INE. Y ahora, pues ahí está el INE. ¿Qué queremos? Que el INE se perfeccione. No queremos que desaparezca el INE. El INE va a seguir, pero va a seguir con nuevas reglas que aquí se están imponiendo. Oiga, consejeros electorales que ganan 2, 3 veces más que el presidente de la República, que cobran su salario mediante amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No les da vergüenza? ¿No hay una ley federal de salarios máximos que aquí se aprobó? ¿Que acaso nosotros somos peleles? ¿Por qué no se nos respeta? ¿Por qué no somos un Senado que se respete? Eso es lo que deberíamos estar aquí debatiendo. Discúlpeme, pero en esta cabeza todavía hay mucha memoria histórica que muchos desconocen. Muchas gracias por su atención. Asimismo, desearía que, en base al propio reglamento, el dictamen que hoy se está presentando a consideración de esta comisión se pusiera, conforme lo establece el artículo 147, a discusión y, en su caso, a votación de comisiones unidas, no fragmentadas, y donde también se tuviera el conocimiento de la opinión que se solicitó fuera emitida por la Comisión de Justicia, la cual seguramente ante la prisa ni siquiera se le va a dar oportunidad de que ésta emita su opinión. Hoy en la mañana fuimos convocados a una reunión de comisiones unidas, como lo marca nuestro reglamento. Sin embargo, no se dio esa reunión y, de una manera irregular, se citó a una reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación para dictaminar de manera separada y no unidas esa instrucción que dio la presidencia, en una violación flagrante a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestros reglamentos. Ahora bien, de aprobarse o de llevarse este dictamen al Pleno del Senado, estará llevándose dictamen que tiene vicios procedimentales y que de ninguna manera pueden ser validados por la votación del Pleno. Pero también en el fondo. Y en efecto, la democracia es tan variable y tan rica que tiene que, desde luego, ser modificada y fortalecida la democracia.
Hoy necesitamos empezar a transformar el país para que el poder lo tengan los ciudadanos y la gente. Esa es la apuesta de nosotros. Y eso es lo que se está buscando construir y parte de lo que se buscaba. Por eso se planteó la disminución del presupuesto de los partidos. Por eso se planteó el adelgazamiento del órgano electoral, porque ya no requieres un órgano electoral que tenía que construir y construyó el Registro Nacional de Electores y empadronar y levantar la credencialización en todo el país. Se plantea en la ley que no se van a dejar abajo, que no se van a cancelar las oficinas para los procesos de credencialización. Ahí viene la propuesta, por el tema que dicen que se va a dejar de credencializar. No. Creo que se busca también simplificar. Hoy como nunca se plantea la simplificación de la queja, que es un paso también muy importante en todo el tema jurídico de defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, porque muchos ciudadanos no pueden ni tienen las condiciones para apoyarse con un buen abogado electoral. Y muchas veces los juicios en los tribunales no los gana quien tiene la razón, sino quien tiene un buen abogado que lo defiende en los tribunales. Entonces yo creo que esta suplencia de la queja también es muy, muy importante. El hecho de eliminar los fideicomisos, el hecho de reducir los salarios, el hecho de compactar las áreas de operación del instituto, el hecho de lograr también no tener aparatos burocráticos permanentes cuando no los están necesitando, pues no tienes procesos electorales. Prácticamente tu tarea es el de la credencialización, porque la tarea de la capacitación le toca una parte al instituto, pero también a los partidos. Los partidos tienen que, sí, los partidos están obligados a sacar una revista trimestral y una revista teórica semestral, y también están obligados a capacitar a su militancia. Hay recursos para el tema de la capacitación, tarea que muchos partidos ya ni la hacen. Y entonces nosotros, por eso creemos que sí es muy importante el adelgazamiento de los órganos electorales, para lograr, y también la compactación de los tiempos, ser mucho más eficiente, tener muchos mejores resultados y tener resultados electorales mucho más a tiempo, es también importante y es bueno. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que eficientar el proceso. Hay puntos de debate que también nosotros tenemos, como es el voto de los mexicanos en el extranjero, cómo van a votar y por qué nada más votan para presidente y para senadores, por poner un ejemplo. El voto por internet, ¿por qué tiene que ser por internet cuando muchas veces el internet no guardas tú la secrecía de tu voto? Entonces hay cuestiones que estamos revisando nosotros también para ver estos temas. No son al interior de Morena y con ustedes, es parte del debate y la discusión. Es claro lo que dice el senador Damián, nosotros ya planteamos una postura, porque el artículo 35 de la propia Constitución impide la transferencia de los votos. Si tú votas por un partido, esos votos por ese partido no se pueden transferir por un convenio, porque violentan la voluntad ciudadana. Y hay jurisprudencia, el 61-208 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre el tema. Pues estamos claros, no vamos a darles materia para sus recursos de anticonstitucionalidad, es claro. Tampoco para el tema del registro de los partidos que no cumpla con el 3% de la votación nacional. Es claro que la Constitución es muy clara, no habla de que si cumples a medias o cumples un poquito, habla del 3% de la votación efectiva nacional. Y si no la logras, no puedes decir es que en 17 estados sí la logré y entonces tengo derecho al registro. Es claro que también esas cosas son parte de los temas que ya en esta propuesta de dictamen ya se cambiaron. ¿Cómo combinas estas dos cosas? Entonces, yo creo que esta propuesta en general es buena. Yo quiero decirle que hasta tengo amigos abogados muy buenos en el tema electoral que son del PAN, los consulté, que participaron en el área jurídica nacional del PAN, porque la fórmula que tiene el PAN en poner sus plurinominales ahí es medio a mí no me consultó nada, senador, nomás para que quede claro. A usted no. Pero yo quiero decirte que esos abogados en lo general ven bien la propuesta.
¿La ven bien? Entonces, yo lo que digo es, Tiempo. vámonos a la votación. Yo por alusiones. No, ni modo. A ver, lo único que yo, mira, con su calma y todo lo que quieran. En efecto, establecen todo un modelo nuevo de impugnación. Caray, lleva años una carrera en Derecho, un semestre al menos, el procesal de una materia, y pretenden aprobar en 3 días toda una ley de impugnación nueva, pues, aunque fuera el ejemplo perfecto de un modelo ideal, eso, aprobar así una nueva ley es indebido, porque no la conocen, no sabemos ahorita la opinión de la barra de abogados, de áreas académicas, de expertos electorales, nosotros mismos lees un tema, luego empiezas a ver las implicaciones, es irresponsable a más no poder, pues. Y eso, la verdad, las cosas es que lo fuera si gobernara el PAN, lo fuera si gobernara el PRI, lo fuera si gobernara quien sea, pues, ¿no? Entonces, no, digo, ese es el tema que estamos resaltando. Si creen tener los argumentos para poder defender sus cambios, abramos un debate público, abierto, transparente en ello. En el otro tema, una cosa es adelgazar y otra cosa es quitar el 84% del servicio profesional electoral. O sea, por eso se van a ver afectadas las áreas, porque las juntan, de expedición de credenciales, de capacitación de mesas directivas, de nuevas secciones electorales y de todo lo demás. Ese es precisamente el argumento, pues. Y en términos de propaganda, tiene un porqué. La historia nos mostró que era necesario limitar a los gobiernos. Ustedes mismos se quejan donde gobierna otro partido, sí, está prohibido. Eso sí no lo quitaron, eso sí dejaron la prohibición. Para el gobierno es para el que están dejando que sí puede entrar. Pues ustedes mismos se quejan en los gobiernos que no encabezan. Pregúntenle a sus compañeros, siempre están diciendo, oye, es que el gobierno debe estar interviniendo. Por eso la Constitución deja solo a salvo campañas de interés público, de salud, de educación, no de todos los servicios públicos. Es evidente, yo sé que le tienen un cariño al presidente, pero es evidente que viola la ley todos los días con sus mañaneras. O sea, es una intervención abusiva, y eso que la ley lo prohíbe. Ahora que no lo prohíba, Dios santo, pues vamos a ver qué tengas. Eso es distinto a una libertad de expresión en tu tiempo libre, en días inhábiles, en, digamos, una consulta, una pregunta en el ejercicio natural, no tener una maquinaria gubernamental. Entonces, digamos, a mí el mensaje que les dejo es, me parece muy lastimoso, se los digo con sinceridad, estar haciendo una reforma partiendo de un odio a un árbitro electoral. Que no digo que ustedes lo tengan, pero claramente el presidente sí. La exposición de motivos lo dice, ¿eh? O sea, hace toda una crítica así basada en un claro odio pasado. Y claro, yo cuando escucho, es que en el 88, digo, pues, tenía 10 años, o sea, jugaba las canicas, pues. Es que es el problema, quieren gobernar el 2022 como si estuviéramos en 1988, pues. Y no es el mismo México, evolucionó México. De hecho, el sistema electoral evolucionó precisamente por los abusos que había y se fue limitando al gobierno, y muchos de estos casos los pidieron ustedes mismos y nosotros también. Y qué bueno que fue así. Se cruzó la línea y se fue un exceso, sí. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero no ir marcha atrás como lo hace este paquete. Mi invitación es, hagamos cosas positivas, no negativas, pues. O sea, pudiéramos estar hablando aquí de segunda vuelta electoral, de registro público de promesas de campaña, de acortar los periodos de gobierno, incluso de reelección, como lo tienen en otros lados, limitada. Pudiéramos estar hablando de muchísimas cosas positivas, pero en cambio estamos queriendo meter un traje a la medida para limitar a un árbitro electoral porque te cae mal y tienes un odio porque piensas que te hizo un fraude en el pasado. Dios santo, pues. O sea, la verdad es que no creo que sea lo que se merece México. Muchas gracias. No hay más participaciones. Senadora. Muchas gracias, senador y senadoras. Buenas noches. Yo voy a hacer una intervención no solo como senadora del PRI, sino integrante del bloque de contención y en nombre de mis compañeros del bloque que no han podido estar aquí hoy.
En primer lugar, sumarme a lo que han expresado tanto el senador Damián Cepeda como la senadora Indira Rosales, el senador Botello y el senador Germán Martínez. Creo que es claro, como aquí se ha manifestado, que este dictamen y este conjunto de leyes que se quieren reformar en el sentido en el que se está proponiendo, pues violentan en fondo y en forma todo lo que se supone que debemos de cuidar y defender como senadoras y senadores de la República, como ciudadanos y sobre todo como mexicanos comprometidos con tener un país democrático. Tiene pues muchos problemas y no quisiera yo ser reiterativo porque sé que las compañeras y compañeros de la mayoría tienen claro cuáles son nuestras objeciones, pero sí para efectos de dejar registro mencionaré algunos. El primer problema es uno de temporalidad, porque tiene que ver con los tiempos legislativos y con los tiempos político-electorales. Con eso nos queremos referir en que para variar no estamos respetando los tiempos que marcan las normas parlamentarias y no estamos respetando los tiempos que por sí misma requiere cualquier reforma de tan amplio calado como es una reforma electoral que va a transformar las reglas del juego de acceso al poder. La manera en que estas dos últimas legislaturas llevan a cabo los procesos legislativos pues es desaseada en el mejor de los casos, ilegal en bastantes de ellos. Y el día de hoy el procedimiento en comisiones ha sido un gran ejemplo de la arbitrariedad y la ilegalidad con la que esta mayoría está acostumbrada a operar sus prioridades. Nunca buscan el consenso, nunca buscan la construcción plural, nunca buscan legitimar en la pluralidad de este Senado ninguna de sus prioridades, simplemente les gusta mayoritear, les gusta imponer y les gusta demostrar que tienen la mayoría y dejan de lado esa legitimidad que debería ser prioritaria en cualquier país democrático. El instituto que se han venido construyendo a lo largo de decenas de años y de muchas horas de discusión hasta alcanzar consensos. Se consulta en votación nominal el sentido del voto de las senadoras y senadores del primer dictamen. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. A favor. Senador José Narro Céspedes. A favor. Senador Eli César Eduardo Cervantes Rojas. Eli Cervantes a favor. Senadora María Merced González. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. Daniel Gutiérrez Castorena, a favor. Senador Félix Salgado Macedonio. A favor. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. A favor. Senadora Claudia Ruiz Macié. En contra y anuncio voto particular para cada dictamen. Senador Damián Cepeda En contra y con voto particular en ambos dictámenes. Senador Noé Castañón. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue. En abstención. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Contra con voto particular para cada dictamen. Senador Rafael Espino. A favor. Siete votos a favor, 3 en contra y una abstención. Por lo tanto, se da por aprobado, presidente. En consecuencia, se aprueba el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de... No habiendo más intervenciones, agradezco la presencia y participación. Se da por concluida la presente reunión, siendo las 20:10 del 12 de diciembre del 2022. Gracias y buenas noches.
Aprobado el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.